Vamos a terminar ya con este tema 3, dedicado al catabolismo de carbohidratos, y vamos a hablar de esta vía metabólica, de la vía de las pentosas fosfato. Bueno, va a tener diferentes nombres, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis las vías de derivación de las pentosas, etcétera, ¿vale? Y va a ocurrir también en el citosol. Es decir, no está compartimentalizada en ninguna vía. Bien, si hemos visto toda esta parte, desde el glucógeno hasta la glucosa 6-fosfato en el anterior vídeo, luego esta otra parte, de la glucosa vía la glucólisis hasta obtener lactato y CO2, luego ese piruvato en condiciones aeróbicas iría también acetil-CoA, ciclo de Krebs, etc. Y vamos a ver lo que ocurre con esta otra vía. Bueno, esto también lo hemos visto, lo que ocurre en el hígado, la glucosa 6-fosfatasa, que daba glucosa libre que pasaba a la sangre. Y vamos a ver ahora la vía de las pentosas fosfato, que nos va a dar dos productos importantes, ribosa y NADPH. La ribosa va a ser muy importante para la síntesis de ácidos nucleicos, y el NADPH ya veremos qué funciones cumple. Digamos, va a ser un coenzima reducido que nos va a servir para diferentes vistas. Esto sería la glucosa solo, con una cantidad de glucosa, y la vía de las pentosas fosfato pues tiene dos vías, ¿vale? La de la glucólisis y la vía de las pentosas fosfato. Bueno, esto es una animación que han puesto aquí en esta presentación. Bien, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues esto sería la glucólisis. Glucosa, obtenemos, esta es la fase de inversión de energía, gliceraldehído 3-fosfato, el gliceraldehído 3-fosfato y la glucosa 6-fosfato nos van a servir para la vía de las pentosas fosfato. Aquí también va a intervenir este otro metabolito, la fructosa 6-fosfato. Es decir, vamos a tener una serie de metabolitos comunes entre la glucólisis y la vía de las pentosas fosfato. Bien, ¿para qué sirve? Eso es importante que tenerlo en cuenta. ¿Para qué sirve el NADPH? Pues nos va a servir como poder reductor en los procesos de biosíntesis, en el anabolismo, que todavía no hemos hablado del anabolismo, pero ya tengamos en cuenta que el NADPH es el coenzima que va a aportar equivalentes de reducción en el proceso de síntesis de ácidos grasos, de colesterol, también de neurotransmisores y en la síntesis de nucleótidos. Eso ya lo veremos al final del temario. Y una cuestión muy importante en la que va a intervenir el NADPH, y va a ser particularmente importante en algunos tipos celulares, es los procesos de detoxificación. Y aquí va a intervenir reduciendo el glutatión, que de su forma oxidada la va a reducir al glutatión reducido. ¿Por qué es importante el glutatión? Porque nos va a servir para eliminar radicales libres. No sé si habéis oído que los antioxidantes que hay en los alimentos, etcétera, nos ayudan a mejorar nuestro estado de salud porque eliminan radicales libres y demás. Bueno, sí, eso está bien, pero no es lo importante. Lo importante es que en nuestro organismo haya un sistema que elimine esos radicales libres. Uno de los más importantes que utiliza NADPH es el glutatión. Ya lo veremos también dónde interviene. Y otro sistema muy importante que no sé si nos dará tiempo a ver en la asignatura son los citocromos P450. Las monoxigenasas, citocromo P450 normalmente, se llama así, que también intervienen eliminando radicales libres. Bien, bueno, va a ser importante en diferentes tejidos, la síntesis de ácidos grasos, de esteroides, también de ácidos grasos, de esteroides, y muy importante en los glóbulos rojos para eliminar la formación de radicales libres. También va a intervenir en otras células, en otros tejidos, también con la misma función. Es decir, pero son principalmente importantes en los glóbulos rojos. ¿Por qué? ¿Para qué sirven los glóbulos rojos? Para transportar, ¿qué? Oxígeno. El oxígeno es una especie molecular enormemente reactiva.
va a generar esos radicales libres y tiene que haber un sistema que proteja a los glóbulos rojos y, en resumen, a todo el organismo de esos radicales libres generados por el oxígeno. ¿Quién se encarga de eso? El glutatión reducido. ¿Quién reduce el glutatión de su forma oxidada? El NADPH. Es decir, necesitamos NADPH para que haya glutatión reducido, para eliminar los radicales libres. ¿Quién es importante para este proceso? El NADPH. ¿De dónde se saca? De la vía de las pentosas fosfato. Bueno, este sería el NADPH, lo tenemos aquí esta molécula. La diferencia con el NADP es que contiene este grupo fosfato. Bien, ¿en qué pasos va a seguir esta vía metabólica? Bueno, pues primero empezamos en la glucosa. La primera reacción, una glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, va a utilizar NADP para aceptar los electrones de este proceso de oxidación y vamos a obtener NADPH. Aquí van a haber dos reacciones, perdón, y obtenemos ribulosa 5-fosfato. Esta ribulosa, a través de otra serie de reacciones, va a dar fructosa 6-fosfato, y esta fructosa 6-fosfato a su vez nos va a dar otra vez glucosa 6-fosfato. ¿Qué es importante aquí? Bueno, pues tenemos azúcares de 5 carbonos, azúcares de 7 carbonos, a través de una serie de pasos para recuperar otra vez la glucosa 6-fosfato y que continúe el proceso. En este proceso, como hay unos pasos de oxidación, se va a generar CO2. De hecho, la vía de las pentosas fosfato se divide en dos fases, como tenemos aquí. Esta fase de aquí sería la fase oxidativa y esta fase es la fase de interconversión de azúcares. Aquí no van a haber procesos de oxidación-reducción, sino que va a haber un reordenamiento de las moléculas para otra vez obtener fructosa 6-fosfato e iniciar el proceso. Pero siempre vamos a eliminar ese CO2. Aquí lo tenemos más detallado. Bueno, tenemos aquí la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que en este primer paso de oxidación de la glucosa 6-fosfato a 6-fosfogluconatona, aquí interviene otra enzima, una lactonasa, que va a producir una reacción de hidratación. Luego esta otra enzima, otra deshidrogenasa, que además va a eliminar CO2. ¿De acuerdo? Es decir, si partimos de 6 carbonos, como hemos perdido un carbono, aquí tenemos 5 carbonos. ¿De acuerdo? Luego, las siguientes fases, esta fase que es la fase no oxidativa, no tenemos que aprendernos todas las reacciones que ocurren aquí. Interviene una transcetolasa, una transaldolasa, una serie de enzimas que al final nos van a producir un reordenamiento y obtenemos que gliceraldehído 3-fosfato, fructosa 6-fosfato y fructosa 6-fosfato. Estos metabolitos, ¿dónde intervienen? En la glucólisis. O en la gluconeogénesis, que ya la veremos más adelante, que nos van a permitir regenerar otra vez la glucosa 6-fosfato, o bien, a partir del gliceraldehído 3-fosfato, continuar la glucólisis y obtener, ¿qué? ATP. Es decir, eso sería un poco la clave. Depende de lo que vayamos a necesitar. La vía va a ir por un camino o por otro en función de que si el tejido o las células necesitan NADPH o necesitan ribosa 5-fosfato. O bien necesitan ATP. Vamos a ver esas condicionantes que son los que determinan hacia dónde va esta vía metabólica. ¿Qué células van a necesitar ribosa 5-fosfato? Pues las células que están dividiéndose. ¿Por qué? La ribosa 5-fosfato, ¿para qué nos sirven? Para la síntesis de ácidos nucleicos, de DNA, de RNA y de nucleótidos. ¿Vale? Entonces las células que están en división van a utilizar este metabolito. Ya hemos dicho que las células que están sometidos a un estrés oxidativo o que están sintetizando lípidos o derivados del colesterol, etcétera, van a utilizar NADPH como poder reductor. O bien otros tejidos van a necesitar también ATP. A su vez, perdón.
Estas reacciones sería la fase oxidativa, ¿vale? Lo que tenéis que saber de esta fase es, primero, que interviene esta enzima, la 6-fosfato deshidrogenasa, que es la enzima clave, la que regula el proceso. No nos vamos a meter en sus peculiaridades, como hemos hecho con otras enzimas, NADPH y CO2 y ribulosa 5-fosfato. Y a partir de aquí, esta ribulosa 5-fosfato va a servir de base para regenerar otra vez glucosa y glucosa y piruvato 3-fosfato, ¿vale? Perdón, gliceraldehído 3-fosfato. Lo que es importante, aquí entran 6 carbonos y se pierde un carbono. Es decir, no vamos a poder regenerar toda la glucosa. Es decir, vamos a necesitar 6 moléculas de ribulosa 5-fosfato para obtener 5 moléculas de glucosa 6-fosfato. Es decir, 5 por 6 o 6 por 5. Depende. Bien, este sería el detalle de las reacciones. Aquí se va a producir esta oxidación. Este grupo de oxidilo se transforma en un carbonilo, un carboxilo más bien. Se produce esa reacción con ese carboxilo que tenemos aquí. Y ese carboxilo es ya una parte inestable de la molécula. Entonces, este enlace entre los carbonos es un enlace débil que puede servir para perder CO2 y volver a reducir otra molécula de NADPH. De acuerdo, bueno, esta enzima es la enzima regulatoria, reguladora del proceso. Tiene una alta afinidad por el NADPH, ¿vale? La Km es mucho más alta para NADPH que para NAD. Mucho más pequeña, perdón, altamente específica. Bueno, estas otra de las reacciones, la lactonasa, y luego esta otra enzima que es la que elimina el CO2. No tenemos, como dice aquí, no tengáis miedo, ¿vale? Sino que tenemos que tener claro qué es lo que se obtiene y los puntos clave. No tenemos que sabernos todas las reacciones del proceso. Lo que tenemos que tener muy claro es que a partir de glucosa 6-fosfato vamos a obtener NADPH, se va a producir una reacción de oxidación, con lo cual tenemos esos equivalentes de reducción, obtenemos también ribosa 5-fosfato y obtenemos gliceraldehído 3-fosfato, a través de toda esa serie de reacciones. Bueno, aquí sería otra representación de lo mismo, en la que se ve cómo, bueno, pues esta glucosa la vamos a obtener a partir de la ribosa 5-fosfato a través de esta serie de reacciones, que al final tenemos gliceraldehído 3-fosfato y fructosa 6-fosfato. Y esto serían las reacciones de la gluconeogénesis, que ya la veremos más adelante en el detalle. Otro detalle importante, la transacetolasa, que sería esta enzima, requiere tiamina pirofosfato. Solamente nombraros este coenzima, que lo veremos en otras reacciones, que también va a jugar un papel importante, ya lo veremos con más detalle con otras enzimas concretas. Bueno, esto sería lo que ya hemos hablado, es decir, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 moléculas de ribosa, y 1, 2, 3, 4 y 5 de glucosa. Es el balance, es decir, 5 carbonos por 6 moléculas, 30 carbonos. Y moléculas de 6 carbonos por 5 moléculas, que obtenemos 30 carbonos. Sencillamente es eso, no es nada más. Es decir, uno ve esto y dice, Dios mío, ¿qué significa este berenjenal? Pues es sencillamente hacer los cálculos para, a partir de cuántas ribosas podemos sintetizar tantas moléculas de glucosa. Y esto fue bastante complicado de resolver, fue un problema complicado. Bueno, la fase no oxidativa sería esta. A partir de la ribulosa 5-fosfato obtenemos fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. No nos vamos a meter en las reacciones que intervienen, la transcetolasa, la transaldolasa, etc. Sencillamente que sepáis que a partir de esta molécula de 5 carbonos vamos a obtener moléculas de 6 carbonos, y
una de 3 carbonos. ¿De acuerdo? A partir de aquí y la gluconeogénesis, que la veremos más adelante, vamos a poder obtener otra vez glucosa. Bien, lo importante de esta vía metabólica, que va a ir en un sentido o en otro en función de las necesidades celulares. Si necesitamos ribosa 5-fosfato, pues a partir del gliceraldehído 3-fosfato y de fructosa 6-fosfato vamos a tener ribosa 5-fosfato. Esto sería el primer paso. ¿Qué células necesitan ribosa 5-fosfato? Las que se están dividiendo, porque necesitan duplicar su material genético. Células que a su vez necesitan también NADPH, pues van a seguir este modo, es decir, solamente van a realizar la fase oxidativa. A partir de la glucosa, ribosa 5-fosfato y NADPH. No hacen la fase de pasar de la ribosa a la glucosa, ¿vale? El modo 3. Aquí sí que va a haber una cuestión muy importante. Tenemos la glucosa 6-fosfato. La vamos a oxidar, obtenemos NADPH. ¿Y qué es lo que hacemos a continuación? También CO2, esa ribosa, ribosa, gliceraldehído, dihidroxiacetona-fosfato, fructosa 6, fructosa 6 que viene directamente de la ribosa, y a partir de aquí, otra vez glucosa. Es decir, han entrado, por ejemplo, 6 moléculas de glucosa y aquí otra vez tenemos 5. Entrarían y iríamos perdiendo siempre un carbono en forma de CO2. ¿Pero qué es lo que estaríamos obteniendo? NADPH. ¿Dónde va a ocurrir esto? En, por ejemplo, los glóbulos rojos que están sometidos a una presión de radicales libres y de agentes oxidantes muy grande. Y lo que necesita es una gran cantidad de NADPH para generar la suficiente cantidad de glutatión reducido. Y en el caso de que necesitemos NADPH y ATP, se sigue este cuarto modo, esta cuarta vía. Es decir, a partir de la glucosa, en lugar de ir por este camino que sería el de la glucólisis, damos un pequeño rodeo por aquí. ¿Qué es lo que conseguimos con ese rodeo? Obtener NADPH. Al final, gliceraldehído 3-fosfato continúa la glucólisis y obtenemos ATP piruvato, que luego pasaría a acetil-CoA, etc. Depende del tejido en el que estemos también. Bueno, el glutatión, solamente deciros qué es lo que es, porque es importante para las células. El glutatión es un tripéptido, está formado por glutamato, lo tenemos aquí, cisteína y glicina. Aquí va a ser muy importante este sulfidrilo, cuando se reduce. Cuando se oxida se forma un dímero, glutatión-glutatión, es decir, se forma un enlace de cistina, que sería la forma oxidada. Y entonces habría que reducirlo. Es decir, si tenemos la cistina, sería este enlace azufre-azufre, que ya lo habéis visto en las proteínas, enlace cistina-cistina. Esta sería la forma oxidada. Se reduce gracias a el NADPH, que aporta los electrones para reducir este enlace. Y este glutatión pues va a jugar ese papel eliminando radicales libres. Esto sería el glutatión oxidado. Tenemos aquí este enlace cistina-cistina. Bueno, ya con esto sería suficiente. Bueno, aquí tenemos las células. Solamente decir, por ejemplo, que hay casos en que personas que tienen deficiencia en esta enzima, en la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, esto no es una enzima, y esta deficiencia en esta enzima hace que no generen suficiente glutatión reducido y los glóbulos rojos pueden estar afectados por procesos de destrucción por esos radicales libres. Sin embargo, se ha visto, por ejemplo, que en África la proporción de esta anomalía genética es muy alta, entre el 10 y el 14%. ¿Cómo es posible? Porque las personas que tienen esta anomalía genética, este problema con esta enzima, son más resistentes a la malaria. ¿Por qué? Porque
el parásito de la malaria es muy sensible a la presencia de radicales libres, y esos radicales libres que están presentes en los glóbulos rojos afectan precisamente a este parásito que ataca a los glóbulos rojos, y entonces se ve afectado por esos radicales libres, y las personas que tienen esta deficiencia a nivel genético están más protegidos, con lo cual este desorden genético, este problema genético, pues se extiende más porque las personas tienen más posibilidades de sobrevivir. Sencillamente. No es más. Bueno, también hablando del favismo, de Pitágoras y demás, pero bueno, esto ya lo veremos en todo caso en clase y ya está. Bueno, pues hasta aquí este tema, el tema completo. ¿Vale? Ya os pondré una serie de cuestiones para que las veamos. Ahora lo subiré a YouTube para que lo tengáis. Un saludo.